Son ya las 9:36 de la mañana y a esta hora quiero presentarles a todos, a quienes nos escuchan, a Eduardo Jiménez. Él es motivador, tiene su propio podcast, que por cierto me encanta, Positivo más Infinito con Edu Jiménez. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, y a todos los que nos escuchan también les deseo una muy buena mañana, un muy lindo día y por supuesto encantado de poder compartir con ustedes un ratito de esta mañana. Sabes que no, gracias a ti por darte el tiempo para estar con nosotros y acompañarnos empezando una semana laboral. Y lo digo porque este tipo de conversaciones nos vienen bien a todos, ¿no? Y quiero empezar quizás algo que tú no consideres muy, muy importante, pero yo quiero partir preguntándote ¿cuántos años tienes, Eduardo? Tengo 21 años. 21 años. Y lo digo porque quizás muchos dicen 21 años a esta edad, un chico, un adolescente, un joven de esa edad, pues está estudiando, sí, pero pensando en muchas otras cosas, no sé, en pasarla bien, en lo que quiere lograr y alcanzar. Pero me encanta porque tú tienes un contenido, decidiste crear un podcast, como digo, con temas muy profundos. Y hablo, por ejemplo, de cómo salir de la zona de confort o por qué hacerlo. Hablas del fracaso, por citar dos temas, ¿no? El del fracaso a mí me encantó. ¿Qué te llevó a esto, a tomar esa decisión de decir, bueno, quiero compartir mi forma de pensar, mi criterio con muchos y de esta manera ayudar quizás a quien lo necesite con mi mensaje? Claro, de hecho, todo esto comenzó porque yo a finales del año pasado me di cuenta de que yo había empezado a tener como que una actitud, un comportamiento pues un poco negativo, pesimista, y me di cuenta de eso, tuve esa autoconciencia y por instinto dije, bueno, voy a buscar contenido positivo, a ver si es que eso de alguna manera me ayuda pues a cambiar mi forma de pensar, y me di cuenta que efectivamente de una forma muy rápida me ayudó muchísimo, cambié y decidí de alguna manera pues aprovechar un poco mi talento, que es el tema de la voz, la comunicación verbal, para también compartir este contenido. Es decir, yo dije, este contenido lo puse en práctica y me ayudó muchísimo, entonces, ¿por qué no también compartirlo con los demás? Y no solamente gente de mi edad, de gente joven de 20 años, sino también de todas las edades. Mi contenido está hecho para gente de todas las edades. Pero tú necesitabas escucharte, verte diciendo este mensaje un poco como para aplicarlo en tu día a día. Claro, es algo que se enfoca mucho en el estilo de vida, pero también en la mentalidad, en la forma de ver las cosas. Porque creo yo que, bueno, efectivamente, la vida es difícil, ¿no? La vida es complicada y cada quien vive como puede, según sus dificultades y posibilidades también, pero también creo que muchas veces en nuestra mentalidad complicamos de más las cosas. Creo yo que llevamos a preocuparnos por cosas que realmente no merecen nuestra atención en ese momento, ¿no? Como que nos saturamos mucho también de contenido y entonces solemos ver la vida tal vez la vemos como algo mucho más difícil, complicado de lo que realmente puede ser. Entonces mi contenido también está enfocado no solamente pues a crecer como personas y como sociedad, a desarrollarnos como personas, sino también a vivir la vida de una forma pues más alegre, más feliz, pero también más inteligente, ¿no? Es decir, yo no comparto fantasías, no comparto nada en lo que no crea, no comparto nada que no sea pues práctico o que ya lo haya probado. Entonces, sí, todo lo que yo comparto creo que puede ayudarnos a todos a vivir de una mejor manera, ¿no? Y también de una forma más inteligente. ¿Y cómo haces para escoger ese contenido que vas compartiendo? ¿Cómo surgen estos temas que escoges? Muchos de mis temas, más que nada de los primeros episodios de mi podcast, eran inspirados en pues otros episodios de otros podcasts que hoy en día son mis influencias. Tipo como la inteligencia emocional, lo que yo llamo el realismo positivo, asimismo el salir de la zona de confort, eran temas que yo aprendí a desarrollar en otros podcasts y los tomé, los desarrollé un poco más, les di pues un poco mi toque, mi perspectiva y también los compartí pues de la forma en la que yo lo entendía, ¿no? Eso al inicio, y de ahí las ideas fueron un poco fluyendo más que nada de forma experiencial, es decir, la gran mayoría de mi contenido, de mis podcasts, son cosas que ya me han pasado a mí y que sé que le han pasado a otras personas. Entonces yo comparto la forma en la que yo las viví y cómo eso me impactó en mi vida, cada actor que me ha pasado, cómo me ha impactado en mi vida
y cómo yo me lo he tomado. Y ahí está la diferencia, que yo suelo siempre tomarme las cosas, ya sean buenas o malas, con una perspectiva pues positiva, pero también realista, ¿no? Es decir, me pasó esto en general es malo, pero esto malo también me trajo algo bueno. Entonces trato de buscarle también eso bueno que también me traen las cosas malas. ¿Y por qué llega a ser bueno en algún momento, por ejemplo, hacer el ridículo? Tú decías, veía en algún reel, ¿no?, que subiste, que es como un abrebocas de tu podcast, decías, no tengas miedo a hacer el ridículo. Y había gente que te comentaba y decía, ayer lo hice y fue increíble. Pero uno dice, ¿cómo me voy yo a enfrentar o me voy a exponer a hacer el ridículo? No, de ninguna manera. Pero tú le dices a la gente, vence ese miedo, si lo haces, lo haces. Claro, es que yo también predico, es parte de mi contenido, ¿no? Ajá. El soltarnos un poco más, el lanzarnos, el arriesgarnos un poquito también. Creo yo más que nada hoy en día que en las redes sociales todo el mundo nos está criticando por todo lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que decimos, y por eso tenemos miedo de expresarnos, tenemos miedo de comunicar eso que queremos o eso que sentimos, y pues nos vuelve personas más inseguras, ¿no? Y creo yo, parte un poco de la felicidad es soltarse de eso, desencadenarse de eso y solo pues expresarse. Y a lo que me refiero con hacer el ridículo, mucha gente, ¿no? Como que, yo qué sé, reírme en voz alta, bailar en público, pararse en una silla, no sé, cosas que sentimos que nos van a hacer quedar en ridículo de la vida diaria, no las hacemos por eso, aunque sentimos que queremos hacerla y que nos van a hacer feliz. Entonces, parte de mi mensaje también es que no tengas miedo a hacer el ridículo, porque total, como yo lo veo, nadie se va a acordar. Es decir, nadie se va a acordar de que, sí, esta persona se rió muy fuerte el otro día, tal. Nadie se va a acordar de que te pusiste a bailar en público. Y en todo caso, si se acuerdan, creo que va a ser un recuerdo positivo. Entonces, es un poco quitarse eso de que, no, me van a juzgar, me van a criticar. Siempre vamos a estar, siempre nos van a juzgar, siempre nos van a criticar por todo lo que hagamos. Pero la diferencia está en qué tanto eso, pues, nos afecta o nos limita. Ahora, Eduardo, y tú invitas mucho también a la gente a confiar en sí misma, ¿no? A convencerse de que esas ideas que pasan por la cabeza de uno, si las tenemos, pues se pueden materializar, pero todo parte de ese punto de confianza, de sentir que lo podemos lograr, que tenemos las capacidades para hacerlo. ¿Cómo quizás fue ese proceso también para ti de autoconvencerte y ahora poder empujar a los demás o motivar a los demás a eso? A creer en lo que uno mismo puede lograr y alcanzar. Sí, justamente también creo yo, continuando con el tema de miedo a hacer el ridículo, miedo a fracasar o todo eso, también creo que hoy en día estamos acostumbrados como a tener ideas, pero no sacarlas a la luz realmente por miedo a que no funcione, ¿no? Y yo también animo a la gente a que se saquen de eso, porque si no, yo digo, no, o sea, tantas ideas hoy en día innovadoras, ya sea la pantalla, algo como la pantalla táctil, el primer iPhone, o sea, seguramente había gente que decía que Steve Jobs estaba loco y que no iba a lograr nada de lo que realmente logró. Entonces, pero justamente es porque la gente, pues cuando tenemos una idea que parece descabellada, entonces la gente nos suele decir, no lo vas a lograr, no puedes, estás loco, eso que quieres no vas a poder porque sencillamente parece imposible. Pero ¿cómo sabemos que es imposible si no lo hemos ni siquiera intentado? ¿Cómo sabemos que nuestra idea no va a tener éxito si ni siquiera la hemos puesto en marcha? Entonces, claro que depende, es un tema general, depende del contexto y las posibilidades de cada uno y de lo que uno quiera hacer. Pero algo tan sencillo como tener un podcast, un canal de YouTube, ¿cómo uno sabe que va a tener éxito o no si no lo ha hecho, si no lo ha probado? Entonces, si yo mentalizándome de esa manera fue que también me convencí para poder lanzarme a hacer el podcast. El hecho de decir, ¿sabes qué? Lo voy a intentar, va a comenzar como un hobby y si no funciona, lo dejo y no pasa nada y paso a otra cosa. Pero si es que sí funciona, chévere, le doy cuerda y seguimos creciendo como hemos seguido hasta ahorita. Bueno, y le pones responsabilidad, le pones ganas, le pones esfuerzo, que eso es lo que se necesita también. Pero en medio de todo eso, siempre va a haber una probabilidad de, al arriesgar, enfrentarte al fracaso. Y yo empezaba en esta entrevista señalando eso, que he visto muchos posteos tuyos hablando de eso, ¿no? Pero tu perspectiva es la que me encanta, porque tú ves el fracaso o sugieres también verlo como una posibilidad, un aprendizaje, y como siempre verlo como una oportunidad para mejorar, no verlo como una derrota, como algo que te debe tumbar.
Sí, o sea, el tema del fracaso es un tema, bueno, yo como en los videos tengo que explicarlo de una forma muy rápida, también puede incluso tal vez malinterpretarse la idea. El tema del fracaso es un tema muy amplio, también muy subjetivo, porque depende no solo de lo individual, sino del contexto, del entorno. Entonces, y no es que todos los fracasos en sí mismos solo traen cosas buenas, no. También, o sea, hay fracasos que son buenos y fracasos que son malos, pero la idea que yo defiendo es que el fracaso, ya sea bueno o malo, ya sea que te haga crecer o no, siempre, lo queramos o no, va a traer un aprendizaje. Un aprendizaje que podemos verlo en el momento, o tal vez lo descubramos en el largo plazo, o tal vez no lo veamos nunca. Pero parte de la mentalidad, un poco de lo que yo promuevo, es buscar ese aprendizaje dentro de el fracaso, que es un aprendizaje que también está en el éxito, es decir, tanto el éxito como el fracaso traen aprendizajes. Pero creo yo es cuestión de un poco mentalidad, de saber qué buscar en esos fracasos y en esos éxitos. Ahora, pero para muchos alcanzar esos éxitos, a lo mejor en los que, claro, en el camino puede haber esta posibilidad de fracaso, como digo, depende también de salir de esa zona de confort. Y justamente el último posteo que tú subías en Instagram, que como digo es el bailado con lo que tú vas a subir en el contenido en tu podcast, tú decías, no condenemos la zona de confort, debemos más bien establecer un balance entre salir de ella y regresar para poder seguir creciendo. Sí. ¿Cómo hacerlo? ¿No? Uno te lee y uno dice o te escucha y dice, pero ¿y cómo? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo hacerlo? La zona de confort, veo normalmente muchos videos, creo yo, en Instagram y YouTube de sal de la zona de confort, sal de ahí que no sirve de nada. No. La zona de confort es como una plastilina, o sea, crece y cambia con nosotros dependiendo de qué hagamos nosotros con ella. Entonces, como digo, hay que tener un balance entre salir de ella y regresar. Donde estamos en la zona de confort. Yo estoy ahorita en mi habitación, y donde tengo todo mi equipo, donde hago la mayoría de mis cosas. Entonces, yo digo que esta es mi zona de confort. Pero como yo sé, cómo yo puedo cambiar, cómo puedo mejorar, si no salgo, cómo yo puedo generar más contenido para mi podcast, si no salgo de mi cuarto, si no voy a otro lado, si no me pongo en situaciones incómodas a propósito. Eso fue algo que empecé a practicar hace un par de meses. A propósito, ya sea ponerme otra ropa que no es la que suelo utilizar, ir a otros lugares, conocer a otras personas de un contexto distinto también. Todo eso es salir de la zona de confort, salir de donde me siento cómodo, donde me siento totalmente cómodo, feliz y protegido, para salir al mundo y aprender nuevas cosas. Y en eso, y al salir y adquirir nuevas experiencias, entonces aprendemos y entonces podemos ya sea cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestro enfoque, tal vez encontrar eso que queremos hacer, pero regresamos a la vez. Es decir, yo puedo salir al mundo, agarro ideas, me inspiro, pero regreso aquí y aquí desarrollo las ideas, pero el contenido. Entonces es un constante ir y salir, para también no olvidar quiénes somos, porque creo yo que dentro de nuestra zona de confort, que no necesariamente tiene que ser un espacio físico como una habitación, dentro de nuestra zona de confort es donde está nuestra identidad, donde están incluso pues nuestras cosas privadas, donde tal vez reímos, lloramos, donde nos frustramos. Entonces creo yo siempre es muy bueno volver a la zona de confort para recordar quiénes somos. Me encanta esa posición de no satanizar las cosas, no de señalarlo como algo malo. Es tu zona y como tú dices, es parte de tu privacidad también. Ahora, ¿te nutres también quizás de lo que ves que pasa a tu alrededor, de lo que le puede estar pasando a algún familiar, a algún amigo tuyo, donde ves que quizás está envuelto en sí mismo en ciertas situaciones, no sé, abrumado, y de ahí tú dices, no, ¿sabes qué? Como tú tienes otra perspectiva desde fuera, a lo mejor eso también te ayuda a generar contenido. Perdón, ¿podrías repetir eso último que se cortó un poquito? No, te decía si también te ayuda a generar contenido lo que ves a tu alrededor, ¿no? Las situaciones que quizás tú no experimentas, pero sí tu entorno, algún familiar, algún amigo, quizás muchas veces tú ya
por experiencias o por lo que vas alimentándote, nutriéndote en esta formación, ya tienes otra percepción de las cosas. Y eso te ayuda quizás como digo, a generar contenido, el querer ser una ayuda para esa persona, el darle una herramienta que le permita ver una luz en algún momento de oscuridad por el que está atravesando. Sí, totalmente. Como decía, la gran mayoría de mi contenido es experiencial. Es decir, yo no soy psicólogo, no soy ningún científico ni nada, pero yo siempre defiendo, ¿no?, el tema de un poco de la mentalidad y, por supuesto, como decimos, de la experiencia. Yo todavía sé que me falta vivir en muchos ámbitos todavía de la vida, tengo 21 años, me falta vivir, pero digo, no voy a esperar a tener 40, 50 años para recién empezar a hablar de lo que he vivido, porque creo yo que más que nada, incluso mi generación, está cada vez valorando más el tema de la salud mental y de la inteligencia emocional. Creo yo que necesita a más representantes de su edad en este momento, en el presente, para darles como que esta perspectiva distinta. Y lo que yo vivo realmente son cosas que creo yo viven muchos chicos de mi edad. Así Entonces, lo que yo vivo es lo que viven muchos chicos de mi edad, pero ya sea ellos no han sabido expresarlo, o no se han tomado el tiempo de reflexionar sobre eso, o no se han logrado dar cuenta de ciertas cosas, o sea, no tomar conciencia, porque lo saben, pero en el inconsciente, pero en la práctica no se habían dado cuenta. Entonces muchos amigos míos me han dicho como que, oye, hablaste de esto, y verdad, yo pensaba exactamente igual, pero no se lo había dicho a nadie, no sabía cómo expresarlo ni nada. Entonces, de alguna manera, creo que por una parte es como que darle voz también a mi generación, pero desde una perspectiva pues siempre positiva, esperanzadora, realista, pero inteligente, para que podamos seguir adelante y, por supuesto, adaptarnos con facilidad a todo lo que se ve. Sí, no, y por eso para nosotros era tan importante conocerte un poco más, que nuestra audiencia te conozca precisamente. Yo te felicito, los felicité a tus papis, amigos a quienes conozco y quiero, Pedro y Vivi, sin duda alguna eres también reflejo, ¿no?, de ellos, y me encanta que un joven de 21 años esté promoviendo este tipo de contenido. Para nuestra audiencia, ¿dónde te pueden escuchar, Eduardo? Dales los detalles de tu podcast. Mi podcast, que se llama Positivo más Infinito, está tanto en Spotify como en YouTube, lo pueden encontrar con ese nombre, y en redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, estoy como Edu Jiménez-7. No se lo pierdan porque es un contenido valioso. Un abrazo para ti, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en WQ Noticias, permitiéndonos conocerte un poquito más. Muchísimas gracias a ti, Liz, por invitarme y por permitirme hablar aquí en tu espacio también. Muchas gracias. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Eduardo Jiménez, 9:54 de la mañana, mi querido Luis.